Actividad esquema de llaves. La consigna para esta actividad es elaborar un esquema de llaves sobre la filosofía oriental y occidental. Para poder hacer eso, primero tenemos que leer este material de apoyo. Las páginas que he solicitado leer son las 214, donde encontramos un poco de la introducción de la filosofía oriental, y la página 215, pero no por completo. Para esta actividad bastará con que lean el cuadro comparativo de la filosofía occidental y oriental. En esta primera parte nos relatan que por mucho tiempo se ha considerado a la filosofía occidental como la única filosofía, pero la realidad es que en Oriente también ha existido pensamiento filosófico, solo que ha surgido de formas diferentes y muchas veces relacionado con la religión. Es así como surgen prácticas religiosas y filosóficas como el hinduismo y el budismo en India, y en otros lugares como China, el taoísmo y confucianismo. Todos estos pensamientos, prácticas religiosas y formas de vida son importantes. Si continúan con su lectura, van a encontrarse con esta actividad, pero no la vamos a realizar. Es necesario que hagamos recuerdo de qué es filosofía. Primero, al estudiar su origen, recordaremos que filo significa amor y sofía, sabiduría. De ahí es que se entiende que filosofía es el amor a la sabiduría. Solo que filosofía es muchísimo más que eso. Su definición es tan amplia que ni siquiera los filósofos se han puesto de acuerdo en ello. Aquí van a encontrar una interpretación muy divertida de José Ortega y Gasset, que por ser divertida no deja de ser cierto. Ahora sí nos centraremos en las filosofías en la cultura de Oriente. Como se mencionó hace un momento, resaltan el budismo, el taoísmo, el hinduismo entre las principales escuelas filosóficas. Estas escuelas incluyen entre sus prácticas para alcanzar una vida plena actividades como el yoga, la meditación o la reflexión. Y en el cuadro que vamos a ver a continuación, vamos a hacer referencia de filosofía oriental para referirnos a toda aquella que surge en Asia. Este cuadro muestra de manera genérica las características de la filosofía occidental y oriental. Como ya vimos, la oriental tiene muchas derivaciones, sin embargo, a modo de estudio, en este cuadro lo vamos a ver de forma general. Lo mismo pasa con la filosofía occidental, que tiene muchísimas corrientes, pero aquí lo vamos a estudiar de forma general. Y a lo largo del año nos vamos a centrar en la filosofía occidental. La forma de pensamiento de la filosofía occidental se centra en el estudio de la razón, mientras que en Oriente tenía muchísima relación con Dios. Es por eso que sus corrientes filosóficas se consideran también religiosas. El origen donde surgen estas formas de filosofía es Grecia, en el caso de Occidente. Ahí se conoce como la cuna de la filosofía occidental. Y en Oriente es Asia, específicamente Asia del Sur y Oriental. Y si tenemos que mencionar algunos países en específico, sería China, Japón e India. El objeto de estudio en Occidente fue el cuerpo, mientras que en Oriente trataban de centrarse en el alma. Claro que esto no quiere decir que estaban totalmente divididos. En Oriente hacían muchas prácticas en el cuerpo para alcanzar la sanación del alma, como la acupuntura. Y en Occidente, aunque el centro fue el cuerpo, en principio, el origen del hombre, también existieron corrientes idealistas que daban como origen del hombre a algo interno espiritual. En cuanto al origen, se conoce que en Occidente surgió 600 años antes de Cristo y en Oriente en el siglo IV antes de Cristo, por lo que la filosofía oriental es más antigua. Como principales representantes de la filosofía occidental en sus orígenes están tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro y Anaxímenes. Y en la filosofía oriental tenemos a Buda con el budismo,
a Confucio, confucianismo, Lao Tse, taoísmo y Zoroastro, con la corriente del mismo nombre. Tal vez lo conozcan más como Zaratustra. Aquí van a ver de forma muy general que el origen de todo lo que existe estaba en los números, según Pitágoras, y según Tales, en el agua. Pero si nos referimos a cada uno de los filósofos griegos, cada uno le daba un origen a algún elemento diferente. Por ejemplo, para Anaxímenes, el elemento de origen es el aire, porque sin aire ningún ser vivo podría existir. Para Heráclito era el fuego, para Demócrito los átomos, para Anaximandro el apeirón, o para Empédocles era una combinación de agua, aire, tierra y fuego. En Oriente ocurre lo mismo, dependiendo del filósofo o el pensador, el origen de la realidad va a ser diferente, pero aquí tomaremos una de las principales, el arjé, que en realidad por arjé entendemos el principio. Y en Oriente, más que ponerse de acuerdo en encontrar un principio, dicen que este principio u origen de la realidad va a ser siempre un enigma inasequible para la razón. Es decir, se queda como misterio imposible de resolver para los seres humanos. ¿De qué forma los filósofos de ambas partes del mundo llegan a explicar esta realidad? En Occidente, a través de un modelo o teoría monista y plurista. Esto quiere decir que los filósofos tomaban partido por una forma de pensar. Estas formas principales de pensar eran dos: el idealismo, que decía que la idea existe primero que la materia y por lo tanto todos los estudios derivaban desde la idea como origen de todo, y materialista, que era lo contrario, decía que la materia era el origen de todo, así que las teorías derivaban desde ahí. En la pluralista, más que tomar partido, hacen una combinación de ambas corrientes y todas sus disciplinas. En cambio, en la filosofía oriental había una relación muy cercana del pensamiento con la religión. La religión no entendida como creer en un solo ser divino, aunque en algunos casos sí, como Zaratustra, sí creía en una divinidad que había creado todo, sino que esta relación con la religiosidad va muy relacionado con la parte espiritual, alcanzar la redención como persona, llegar a la verdad para alcanzar la paz, alcanzar el nirvana. Por último, se puede decir de forma muy general que en cuanto a su ideología, el hombre es una combinación de alma y cuerpo, según la filosofía occidental. Y según la filosofía oriental, el hombre es una unidad, una integralidad e incluso una invisibilidad. Es decir, un sistema binario entre lo visible y lo invisible entre el ser humano. Bueno, una vez que hemos leído el material, ya somos capaces de poder hacer nuestro esquema de llaves. En el material que compartí también subí una guía para elaborar un esquema de llaves. El esquema de llaves, como pueden ver, tiene esta apariencia. Primero colocamos el tema. A modo de ahorrar espacio, el tema se coloca de forma vertical. El resto de las ideas o subtítulos los vamos a colocar como normalmente escribimos, de forma horizontal. Fíjense que las ideas que utilizamos deben ser ideas breves y claras. El esquema de llaves se va desarrollando hacia un lado. En cambio, un mapa conceptual se va abriendo hacia abajo. Otra cosa que deben tomar en cuenta es la distancia que hay a medida que uno va escribiendo. Por ejemplo, la idea principal, 1, 2 y 3, están a la misma altura. Lo mismo ocurre con las ideas secundarias. Todas se encuentran a la misma altura en relación a este pequeño esquema, este otro y estas otras llaves. Con las últimas ideas, las complementarias,
también están a la misma altura. Aunque aquí no haya nada, de todas maneras están a la misma altura las demás. En formato, entonces, esta es la apariencia que tiene que tener nuestro esquema de llaves. ¿Cómo lo vamos a trabajar? En nuestra hoja, en nuestros cuadernos, archivadores o donde estemos trabajando la materia, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre y apellido en la parte superior de la hoja. Este es un trabajo que ustedes van a hacer a mano por cuestiones de que es más sencillo para ustedes trabajarlo así. Sin embargo, a modo de explicación, yo voy a utilizar las opciones que me dé la computadora. Colocan su nombre y apellido. Lo siguiente que tenemos que hacer, que pueden dejarlo ya sea para lo último, pero para que no se nos olvide, es el margen. Todas nuestras hojas tienen que tener algún margen. El margen puede ser tan sencillo como ustedes quieran o pueden adornarlo de acuerdo a su creatividad. A continuación tenemos que colocarle el título del tema en el que estamos trabajando. Les recuerdo que esto ustedes lo van a ir haciendo a mano. Luego vamos a colocar el número de la actividad y también vamos a escribir la consigna. En este caso esta es la actividad número 2 y la consigna dice que elaboremos un esquema de llaves. Por último tenemos todo el resto de nuestra hoja para poder hacer nuestro esquema. Aquí vamos a colocar otra vez el título. Aquí vamos a escribir filosofía oriental, filosofía occidental. Vamos a ir haciendo nuestras llaves de modo que estén a la misma distancia. Y como información que podemos escribir en ambas, podemos guiarnos del cuadro, del último cuadro que vimos, donde había una comparación entre ambas filosofías. Y es así como podemos escribir la ubicación en ambas, podemos escribir el origen y podemos escribir los representantes. En el caso que elijamos escribir representantes, vamos a tener que hacer una llave más para las ideas complementarias, que van a ser los nombres de estos representantes. Para la filosofía oriental vamos a escribir Buda, Lao Tse, Confucio, y en la filosofía occidental podemos escribir Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, etc. Una vez que tengamos esta actividad, la subimos a la plataforma. Revisen la fecha máxima de presentación para que su trabajo sea enviado de forma puntual.